Muy buenas. A ver, la Constitución española no es que solo haga una lista de nuestros derechos. No, no. Lo que hace es construir una auténtica fortaleza para protegerlos. Y hoy vamos a meternos de lleno en el diseño de esa fortaleza. Veremos sus murallas, quiénes son sus guardianes y qué protocolos se activan en caso de emergencia. Vamos a ello. La pregunta parece sencilla, ¿a que sí? Pero en realidad la respuesta es mucho más compleja que un simple listado. La Constitución lo que crea es todo un sistema, con varias capas, para que esos derechos no se queden, bueno, en papel mojado. Es que la mejor forma de entenderlo es precisamente así, como una fortaleza. El título primero de la Constitución no es solo un catálogo de derechos, es literalmente el plano de esta construcción, con sus muros, sus vigilantes y sus planes de emergencia, todo pensado para defender lo más preciado, nuestras libertades. Y claro, como en cualquier fortaleza que se precie, no todas las murallas son iguales de altas o de gruesas. El artículo 53 de la Constitución establece una protección por niveles. Imaginemos una especie de pirámide donde no todos los derechos tienen el mismo nivel de blindaje. En lo más alto de esa pirámide, con la protección más potente que existe, están los derechos fundamentales y las libertades públicas. Estamos hablando de los artículos 14 al 29. Este es el corazón de la fortaleza, el núcleo duro. Justo un escalón por debajo, en un segundo nivel, nos encontramos con los derechos y deberes de los ciudadanos, los que están en la sección segunda. Ojo que tienen una protección muy sólida, pero los mecanismos para defenderlos son un poco distintos a los del nivel superior. Y ya en la base de la pirámide tenemos los principios rectores de la política social y económica. Estos funcionan más como una brújula para los políticos, como una declaración de intenciones. No se pueden exigir directamente ante un juez, a no ser que una ley los desarrolle de forma concreta. Son, digamos, los cimientos sobre los que se debe construir la política del país. Vale, esta tabla resume perfectamente la lógica de la fortaleza. Fijaos en las garantías. A medida que subimos al nivel 1, los mecanismos se vuelven mucho más potentes. Para regularlos hace falta una ley orgánica, que es más difícil de aprobar. Y además, se puede llegar hasta el mismísimo Tribunal Constitucional con un recurso de amparo. O sea, es el blindaje definitivo. Pero una fortaleza no solo necesita murallas, ¿verdad? También necesita un guardián, alguien que vigile desde la atalaya. En nuestro sistema, esa figura es el defensor del pueblo, un vigilante independiente que nos protege como ciudadanos frente a los posibles abusos de la administración. La definición oficial lo dice todo, ¿eh? Alto Comisionado de las Cortes Generales. ¿Esto qué significa? Pues que no depende del gobierno de turno, actúa en nombre del Parlamento para supervisar al Poder Ejecutivo. Su lealtad, por tanto, es con la Constitución y con los derechos de la gente. Y para garantizar esa independencia, el proceso de nombramiento es súper exigente. Se necesita una mayoría muy amplia, de 3/5 partes, en el Congreso y en el Senado. Esto obliga a que haya un gran consenso político y evita que sea una figura de un solo partido. Aquí lo importante es entender bien su poder. El defensor del pueblo no es un juez. Como Demos, no puede anular una decisión de la Administración, ni multar a un funcionario. Su verdadera fuerza está en la supervisión y en la persuasión. Investiga, recomienda y, lo más importante, puede llevar un caso ante el Tribunal Constitucional. Es un guardián con una voz muy potente, pero sin espada para ejecutar. Claro, toda fortaleza que se precie tiene que tener un plan para cuando las cosas se ponen realmente feas. La Constitución prevé situaciones de crisis extrema en las que, de una forma muy controlada y siempre temporal, se pueden bajar las compuertas, o sea, suspender ciertos derechos para proteger el orden general. El sistema establece 3 niveles de respuesta, como un termómetro de la crisis. De menor a mayor gravedad tenemos el estado de alarma, el estado de excepción y, el más grave de todos, el estado de sitio. Cada uno está pensado para un tipo de amenaza de diferente magnitud. Y esta tabla, de verdad, es que lo explica todo a la perfección. Fijaos en los verbos. El estado de alarma limita, pero no suspende. Esto es algo que nos suena, ¿verdad?, por la pandemia. Es en los estados de excepción y de sitio donde ya hablamos de una suspensión real de derechos. Y mirad también quién toma la decisión. Cuanto más grave es el estado, más control tiene el Congreso. Se pasa de una decisión inicial del Gobierno en el de alarma a necesitar su permiso en el de excepción hasta ser el propio Congreso quien lo declara en el de sitio. Pero es que además de estos estados generales, la Constitución guarda una carta muy específica, la suspensión individual de derechos. Aquí no se declara un estado de excepción para todo el país, sino que se aplican medidas que son extraordinarias a personas concretas que están siendo investigadas por terrorismo. Pero, y esto es clave, siempre con la intervención de un juez y bajo el control del Parlamento. Al final, si damos un paso atrás y vemos todo el sistema en conjunto, desde las murallas de protección hasta los protocolos de crisis,
Todo busca mantener un equilibrio que es increíblemente delicado, el equilibrio entre la libertad de cada uno y la seguridad de todos. Entonces, ¿con qué ideas clave nos tenemos que quedar de todo esto? Pues primero, que la protección no es igual para todos los derechos, sino que va por niveles. Segundo, que tenemos un guardián independiente vigilando a la administración. Y tercero, que incluso en las peores crisis, la suspensión de derechos está diseñada para ser algo excepcional, muy limitado en el tiempo y súper controlado. La fortaleza, desde luego, está diseñada para resistir. Y todo esto nos deja con una última reflexión, que quizás es la más importante de todas. En una crisis de verdad, ¿dónde se traza exactamente la línea entre la seguridad colectiva y la libertad individual? La Constitución nos da el mapa, pero la respuesta a esa pregunta es algo que día a día define la salud real de nuestra democracia.